Hola amigos, hoy vamos a revisar el conjunto Z y vamos a comenzar con la suma de números enteros. Para esto contamos con cuatro casos. El primero hace mención a la suma de dos números enteros positivos. El caso número 2 a la suma de dos números enteros negativos. Al caso número 3 a la suma de un número positivo con un número negativo. Y el caso 4 a la suma de un número negativo con un número positivo. El caso 3 y el 4 son bien similares, pero lo vamos a revisar, ¿cierto?, en detalle. Comencemos con el caso número 1, es la suma de dos números positivos. Tomemos como ejemplo la suma entre el 3 positivo y el 5 positivo. El 3 positivo lo podemos escribir como 3, que es lo mismo, y el 5 positivo también puede ser reescrito como 5. Son números idénticos. Por lo tanto, esta suma puede ser escrita como 3 más 5. Y bueno, eso corresponde a una suma muy humilde. 3 más 5 es igual a 8. Otro ejemplo para el caso número 1 sería la suma entre el 10 positivo y el 7 positivo. Por lo tanto, ya sabemos que el 10 positivo se puede escribir como 10. Lo mismo sucede con el 7 positivo, que es igual al 7. Por lo tanto, reordenando esta suma, quedaría expresada como una suma entre 10 y 7. Y eso también es una suma muy fácil. 10 más 7 es igual a 17. El caso número 2. La suma de dos números negativos. Tomemos como ejemplo la suma entre 10 negativo y 7 negativo. En primer lugar, cuando realizamos una suma entre dos números negativos, el signo tiene que ser negativo. Eso siempre va a suceder. Es decir, cada vez que uno sume dos números negativos, el resultado tiene que dar negativo. Es decir, tiene que tener un signo negativo. Y lo que corresponde ahora es hacer la suma entre el 10 y el 7. Y eso da 17. Por lo tanto, el resultado de esta suma es negativo 17. Otro ejemplo, la suma entre el 4 negativo y el 5 negativo. Nuevamente, al sumar dos números negativos, el resultado tiene que tener signo negativo. Eso siempre va a suceder. Y luego bastaría con sumar, ¿cierto?, los dos números. 4 más 5, 9. Por lo tanto, el resultado sería 9 negativo. Muy sencillo. El caso número 3, la suma de un número positivo contra un número negativo. Tomemos como ejemplo la suma entre el 8 positivo y el 5 negativo. Como ya hemos revisado, el 8 positivo lo podemos escribir sencillamente como 8. Y por ende, esta suma, al ser reescrita, va a ser igual a 8 más 5 negativo. Y ahora que viene la parte más importante, tenemos que analizar qué número es más grande o qué número es mayor, el 8 o el 5. Evidentemente, el número mayor es el 8. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, al saber cuál es el mayor, eso es lo que nos va a dar el signo resultante o el signo final. Como el 8 es positivo, entonces nuestro resultado ya sabemos que va a ser positivo. Y el siguiente paso sería hacer una resta entre el 8 y el 5. 8 menos 5 es igual a 3. Por lo tanto, el resultado de esta suma va a ser igual a 3 positivo. Entonces, es una regla que siempre ocurre cuando uno suma un positivo y un negativo. Siempre se van a restar. Y el signo va a corresponder, ¿cierto?, al número mayor. Que en este caso, el número mayor entre el 8 y el 5, evidentemente es el 8. Y como el 8 en este caso es positivo, entonces por lo tanto el resultado va a ser positivo. Otro ejemplo de este caso sería la suma entre el 3 positivo y el 11 negativo. Nuevamente, sabemos que el 3 positivo es igual a 3. Por lo tanto, esta suma, al reordenarla, nos quedaría 3 más 11 negativo. Y nuevamente tenemos que hacer el análisis de cuál es mayor, si es el 3 o el 11. Evidentemente es el 11. Por lo tanto, el 11, como es negativo, ya sabemos que nuestro resultado tiene que ser negativo. Y finalmente corresponde realizar la resta entre el 11 y el 3. 11 menos 3 es igual a 8. Por lo tanto, el resultado final de esta suma
va a ser igual a 8 negativo. Y el último caso, que es muy similar al caso 3, es la suma de un número negativo con un número positivo. Ponemos como ejemplo la suma entre 2 negativo y 10 positivo. Como ya hicimos anteriormente, el 10 positivo puede ser escrito como 10. Y al ordenar esta suma, nos quedaría 2 negativo más 10. Y nuevamente hacemos el análisis. ¿Cuál es mayor, el 2 o el 10? Y evidentemente el mayor es el número 10. Y como 10 es positivo, entonces ya sabemos que nuestro resultado tiene que ser positivo. Finalmente nos tocaría realizar la resta entre 10 y 2. Y esa resta es muy fácil, ¿cierto? El resultado es 8. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 8 positivo. Y un último ejemplo para este caso, ¿cierto? La suma entre 4 negativo y 1 positivo. Nuevamente, el 1 positivo es lo mismo que decir 1. Por lo tanto, toda esta suma puede ser escrita como 4 negativo más 1. Y nuevamente hacemos el análisis. ¿Cuál es mayor? Si es mayor el 4 o el 1. Evidentemente es el 4. Por lo tanto, como el 4 es mayor y el 4 tiene el signo negativo, ya sabemos que nuestro resultado tiene que ser negativo. Por lo tanto, ahora corresponde hacer la resta entre 4 y 1. 4 menos 1 es igual a 3. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 3 negativo. Es muy fácil esto de la suma de números enteros. Hay que tener muy claro, ¿cierto?, lo que uno está observando, si está sumando 2 positivos, si está sumando 2 negativos, o si está sumando un positivo contra un negativo o un negativo contra un positivo. Muy sencillo.